Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. A pesar de sus mejores esfuerzos, los funcionarios con experiencia no pueden controlar los peores impulsos del presidente. Es una fresca mañana de diciembre y Donald Trump tuitea. Con unos pocos toques en su teléfono, el presidente informa al mundo que está retirando a las fuerzas estadounidenses de Siria. Es una noticia para sus millones de seguidores en Twitter. Desafortunadamente, también es una novedad para los funcionarios del Pentágono. El inesperado anuncio va en contra de los cuidadosos planes elaborados por la comunidad de inteligencia. La mayoría de los funcionarios creen que la medida es desastrosa para los intereses estadounidenses en la zona. Como comenta uno de los principales asesores, la gente va a morir por esto, carajo. La decisión preocupa particularmente al secretario de Defensa, Jim Mattis. El exgeneral del Cuerpo de Marines es un veterano respetado y un líder sobrio y disciplinado. Siente que no puede apoyar una política tan miope. Al cabo de un día, anuncia su renuncia. Para 2018, esta historia era típica de la administración Trump. A pesar de ser un candidato poco convencional, Trump ingresó a la Casa Blanca con un equipo bastante convencional de asesores y funcionarios del gabinete. Estos políticos con información privilegiada, un llamado estado estacionario de formuladores de políticas con experiencia, estaban decididos a mantener el gobierno funcionando con cierta normalidad. Sin embargo, el caos constante provocado por el liderazgo inestable de Trump los estaba alejando. El mensaje clave aquí es, a pesar de sus mejores esfuerzos, los funcionarios con experiencia no pueden controlar los peores impulsos del presidente. El conjunto impreciso de funcionarios que conforman este estado estable no trata de socavar al presidente. Simplemente están tratando de mantener el tipo de orden y moderación necesarios para que el país funcione sin problemas. La impulsividad y la falta de atención de Trump hacen que esto sea casi imposible. Incluso darle al presidente un informe político estándar es un desafío. Los funcionarios normalmente proporcionan al director ejecutivo informes detallados sobre cuestiones políticas complejas. Con Trump, los asesores deben resumir sus sesiones informativas en un solo punto o en una imagen llamativa. De lo contrario, se ignoran. Cuando el presidente aborda problemas, sus soluciones suelen ser poco prácticas o totalmente ilegales. En cuanto a los tiroteos en las escuelas, ha sugerido armar a los maestros. En cuanto a la inmigración, ha propuesto detener a los migrantes en la bahía de Guantánamo. En lugar de gobernar, los asesores deben alejarlo constantemente de ideas tan imprudentes. A medida que los pragmáticos funcionarios de la administración se van frustrados, los que se quedan son partidarios acérrimos, como Stephen Miller, de línea dura contra la inmigración. El peligro es que Miller y personas como él solo fomenten los peores aspectos del carácter de Trump. Pero, ¿cuál es exactamente el personaje de Trump? Donald Trump es especialmente incapaz para el cargo de presidente. En el 44 a.C., el estadista romano Cicerón escribió De Officiis, una obra filosófica que detalla las 4 virtudes necesarias para convertirse en un gran líder: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Algunos presidentes han carecido de una o dos de estas virtudes. El presidente Trump no encarna ninguno de ellos. El mensaje clave aquí es, Donald Trump es especialmente incapaz para el cargo de presidente. Examinemos cada una de estas virtudes y veamos cómo se compara Trump. Primero, la sabiduría. Al no haber servido nunca en el gobierno antes de convertirse en presidente, Trump sabe muy poco sobre cómo funciona realmente. Peor aún, no muestra ningún deseo de aprender. A pesar de ello, a menudo afirma tener experiencia en temas de los que no sabe nada. En 2015, afirmó saber más sobre el ISIS que los generales, lo que, por supuesto, no tiene sentido. Los ayudantes y asesores no pueden ignorar la ignorancia de Trump. A puerta cerrada, se refieren a él como un idiota con menos conocimientos que un estudiante de 5º o 6º grado.
¿Qué pasa con la justicia? El presidente también fracasa aquí. En lugar de usar su cargo para garantizar la ejecución justa de la ley, Trump usa el púlpito del acosador para ser un verdadero acosador. Le encanta involucrarse en pequeñas disputas personales. Como presidente, se ha peleado con todo el mundo, desde el primer ministro de Dinamarca hasta la estrella del fútbol Megan Rapinoe. El presidente tampoco muestra coraje. Es bien sabido que, de joven, Trump evitó el reclutamiento con la dudosa afirmación de que tenía espolones óseos, una afección que causaba dolor y rigidez en las articulaciones. Ahora, como presidente, también se esconde de las duras batallas políticas. Cuando no logró su objetivo de derogar el Obamacare, culpó a todos menos a sí mismo. No tuvo el valor de asumir la responsabilidad. Por último, la virtud del temperamento, que es probablemente la debilidad más evidente del presidente. Trump está lejos del modelo de moderación y moderación propuesto por Cicerón. Basta con considerar su forma de tratar a las mujeres. Ha llamado a mujeres rivales de todo tipo, desde tontas hasta perros. Incluso como presidente, se refiere a las empleadas como cariño o cariño. Estas 4 faltas se pusieron de manifiesto tras la manifestación Neonazi Unite the Right en Charlottesville, Virginia. Trump no condenó a los violentos extremistas de derecha. En cambio, los llamó gente muy buena. Por supuesto, este es solo un ejemplo de los defectos del presidente que conducen a un gobierno deficiente. Un examen detallado de su presidencia revela muchas más. El presidente Trump no defiende los principios del partido al que se supone que debe representar. Los críticos de Trump tienen un dicho sobre sus posturas políticas: hay un tuit para todo. Y en este caso, los críticos tienen razón. Si Trump ha tuiteado en contra de algo, es muy probable que también haya tuiteado a favor. Según Trump, el colegio electoral es tanto un desastre para la democracia como realmente genial. ¿Atacar Siria? Eso es a la vez un gran movimiento y muy tonto. La política incoherente y cambiante de Trump es el resultado de gobernar sin principios. La verdad es que el presidente no tiene ideales verdaderos, y prefiere la conveniencia antes que las condenas. Recuerden que este es un hombre que ha cambiado 5 veces de partido político. Los líderes republicanos deben recordar constantemente a Trump qué proyectos de ley apoyar y a cuáles oponerse. Aún así, incluso con una guía cuidadosa, a menudo se desvía incluso de los fundamentos conservadores más básicos. El mensaje clave aquí es: el presidente Trump no defiende los principios del partido al que se supone que debe representar. Para entender lo poco que Trump se adhiere a los valores conservadores, basta con analizar 3 temas principales: el tamaño del gobierno, la defensa nacional y la política económica. El presidente le ha fallado al Partido Republicano en las 3. Empecemos por el tamaño del gobierno. Durante mucho tiempo, los republicanos han dicho que el gobierno debe ser pequeño. Esto significa menos gastos federales y menos regulaciones. De 2009 a 2016, los republicanos incluso trabajaron con Obama para reducir el déficit presupuestario de $1,4 billones a unos $500.000 millones. Pero, ¿qué hace Trump en el cargo? Inmediatamente se embarca en una ola de gastos. En 2019, propuso un presupuesto sin precedentes y elevó la deuda nacional a un máximo histórico de $22 billones. En cuanto a la defensa nacional, al comandante en jefe no le va mucho mejor. En lugar de ofrecer una política exterior firme y sólida, Trump toma decisiones erráticas. Al principio de su mandato, desafió abiertamente la ortodoxia republicana al proponer reunirse con líderes iraníes. Luego, cuando Irán derribó un avión no tripulado estadounidense en junio de 2019, el presidente casi ordenó un ataque aéreo. Una respuesta tan agresiva podría haber provocado una guerra en toda regla. Sin embargo, el presidente sí inició una guerra. Una guerra comercial con China. Lo que nos lleva al último de los 3 temas principales: la política económica. También en este caso, Trump se está alejando de los valores conservadores.
En lugar de mantener la posición clásica del Partido Republicano que aboga por el libre comercio, ha presionado por una serie de aranceles. Según los expertos, estas tarifas innecesarias sobre los bienes de consumo corren el riesgo de provocar otra recesión. Si bien estas medidas imprudentes pueden tener mala pinta para el Partido Republicano, un presidente sin principios podría causar un daño mucho más grave, podría socavar toda nuestra democracia. El presidente Trump se preocupa más por asegurar su poder que por proteger la democracia. En noviembre de 2016, Trump derrotó a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales. Para la mayoría de los políticos, tomar el control de la Casa Blanca sería un premio suficiente. No es así para el presidente Trump. Tras años de administración, Trump sigue obsesionado con su rival político. Su obsesión es tan profunda que con frecuencia interrumpe las sesiones informativas con largas y desquiciadas quejas sobre Clinton. Durante una rabieta en particular, denunció al exfiscal general Jeff Sessions por no haber acosado lo suficiente al candidato demócrata. Al estilo típico de Trump, gritó: «Hombre, es una de las criaturas más estúpidas de la tierra que Dios haya creado». Por absurdos que parezcan estos estallidos, revelan una verdad preocupante: el presidente no tiene reparos en utilizar su cargo para atacar a cualquiera que considere una amenaza. De hecho, si pudiera, Trump probablemente preferiría gobernar como un rey tiránico. El mensaje clave aquí es: el presidente Trump se preocupa más por asegurar su poder que por proteger la democracia. Los fundadores de los Estados Unidos desconfiaban de los gobiernos autoritarios, y pusieron especial cuidado en limitar el poder del presidente mediante un sistema de frenos y contrapesos de otras ramas del gobierno. El presidente Trump ve las cosas de otra manera. Cualquier persona o institución que se interponga en su camino forma parte del corrupto estado profundo, un término que a veces utilizan los politólogos. Se refiere a las instituciones que mantienen su integridad incluso cuando las administraciones cambian. Trump difama a cualquiera que esté fuera de su control inmediato. ¿Los burócratas hacen cumplir las normas éticas? ¿El estado profundo? ¿Agencias que reportan información desfavorable? El estado profundo. Trump desconfía especialmente de la comunidad de inteligencia. Esto incluye la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. El presidente ignora las reuniones informativas cruciales de estas instituciones o las contradice directamente. En enero de 2019, incluso calificó a estas agencias de pasivas e ingenuas. Se reserva aún más ira para el Poder Judicial. Si un tribunal falla en contra de su administración, cosa que tienen derecho a hacer, califica sus conclusiones de sesgadas o de una vergüenza. En un caso, incluso sugirió desmantelar el Tribunal del Noveno Circuito para garantizar decisiones más favorables a Trump, diciendo: «Vamos a deshacernos de los malditos jueces». Trump no tiene problemas para infringir la ley para protegerse. Su violación de decoro más evidente se produjo a finales de 2019. Según los informes, el presidente presionó a Ucrania para que investigara a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente Joe Biden. No hace falta decir que ese juego de poder es más que deshonesto, también es ilegal. Medidas como esta amenazan con desestabilizar todo el sistema democrático. Y así es como le gusta a Trump. El enfoque frívolo de la diplomacia del presidente Trump amenaza la postura de Estados Unidos en el escenario mundial. En junio de 2018, representantes de Francia, Alemania y otras potencias importantes se reunieron en Canadá para la cumbre económica del G7. Por lo general, los líderes utilizan estas reuniones para reforzar las asociaciones y fortalecer las relaciones internacionales. Para Trump, era solo otro lugar para ajustar cuentas. Tras llegar tarde, el presidente se peleó con sus distinguidos homólogos. Le tiró caramelos a la canciller alemana Angela Merkel. Se burló del primer ministro japonés, Shinzo Abe, con burdas bromas sobre el envío de inmigrantes mexicanos a su país. Incluso insultó al presentador, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, llamándolo deshonesto y débil.
Viniendo de cualquier otro líder, la actuación habría sido impactante. Para Trump, es parte de un patrón emergente. Cuando se trata de política exterior, prefiere alejar a los aliados y abrazar a los enemigos. El punto clave aquí es, el enfoque frívolo del presidente Trump con respecto a la diplomacia amenaza la postura de los Estados Unidos en el escenario mundial. Cuando Trump fue elegido, prometió poner a Estados Unidos primero. Sin embargo, con sus acciones, el presidente no ha estado a la altura de esta vaga declaración. En cambio, se ha apegado a un principio diferente: ser impredecible. Hasta ahora, las incursiones de Trump en las relaciones internacionales han sido un desastre. Amenaza con retirarse de los acuerdos comerciales de larga data. Insulta a los líderes mundiales en las redes sociales. Los ayudantes que escuchan sus llamadas telefónicas diplomáticas informan que se jacta, se sale del tema y, en general, se avergüenza a sí mismo. Los únicos líderes con los que Trump parece llevarse bien son dictadores, déspotas y otros hombres fuertes autoritarios. Ha elogiado al violento presidente filipino Rodrigo Duterte por hacer un trabajo increíble. Tras reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong-un, lo llamó galleta muy inteligente. La amistad más inquietante que tiene Trump es probablemente con el presidente ruso, Vladimir Putin. Si bien la propia comunidad de inteligencia de Trump advierte de los esfuerzos sin escrúpulos de Putin por inmiscuirse en las elecciones estadounidenses, la amenaza parece no importarle al presidente. En 2018, el presidente incluso desafió a sus asesores, y organizó una reunión privada de 2 horas con el presidente ruso. Entonces, ¿por qué Trump ama a estos líderes autoritarios? Según uno de los principales asesores de seguridad nacional, Trump quiere lo que tiene. Es decir, poder total, sin límites de mandato, popularidad impuesta y la capacidad de silenciar a los críticos para siempre. Lamentablemente, mientras persiga estos objetivos, Trump seguirá arruinando la reputación de su país en el extranjero. El estilo de comunicación de Trump es peligroso para la democracia. Las palabras de un presidente tienen un peso especial. Basta con pensar en el elocuente discurso de Lincoln en Gettysburg o en las cordiales y reconfortantes charlas de FDR junto a la chimenea. El lenguaje que recibimos de Trump es diferente. Las frases que nos da este presidente son noticias falsas, mujer mala y hechos alternativos. La forma en que habla un presidente es importante. Da forma al discurso nacional y marca la pauta de cómo los políticos y los estadounidenses comunes se relacionan entre sí. El amor del presidente Trump por el lenguaje grosero y la retórica incendiaria hace un daño real a la nación. El mensaje clave aquí es: el estilo de comunicación de Trump es peligroso para la democracia. En política, es importante hablar con tus rivales, incluso cuando no estés de acuerdo. Así es como se encuentran puntos en común y se llegan a compromisos. Sin embargo, Trump degrada el civismo necesario para gobernar. No habla con sus oponentes, los insulta. Ha etiquetado a sus colegas de todo, desde bajo nivel de testosterona hasta bajo coeficiente intelectual. Esa conversación convierte incluso los diálogos fáciles en argumentos. He aquí un ejemplo de una reunión que Trump mantuvo con los senadores Nancy Pelosi y Chuck Schumer para negociar un proyecto de ley de infraestructura bipartidista. En lugar de charlar con calma, Trump lanzó una acalorada diatriba sobre asuntos no relacionados. En cuestión de minutos, la reunión terminó sin carreteras ni puentes arreglados. Peor aún, Trump es deshonesto. Tiene una relación muy vaga con la verdad, y eso se nota en sus casi constantes mentiras e invenciones. ¿Cuándo dijo Trump que había obligado a los aliados de la OTAN a gastar más en defensa? Eso era mentira. ¿Cuándo Trump afirmó que los delitos violentos estaban en su punto más alto antes de que asumiera el cargo? También es mentira. De hecho, el Washington Post descubrió que el presidente ha hecho la asombrosa cantidad de 11.000 declaraciones engañosas desde que ingresó a la Casa Blanca. El ataque verbal de Trump contra el decoro y la verdad está dividiendo más a Estados Unidos. Simplemente mire cualquier mitin de Trump y verá por qué.
El presidente disfruta de la mentalidad mafiosa de las multitudes. Nada le da más energía que encabezar cánticos contra Clinton como enciérrala. Y envíala de vuelta. Ya sea a través de mítines o tweets, a Trump le encanta avivar el fervor partidista, y los efectos son sorprendentes. Una deprimente encuesta del Pew Research Center reveló que el 85% de los estadounidenses considera que el debate político se ha vuelto más negativo y difícil. Y cuando las palabras fallan, el funcionamiento básico de la democracia está en riesgo. Los republicanos pueden ser leales a sus principios o ser leales a Trump, pero no pueden ser ambas cosas. En 2016, 17 candidatos se presentaron a las primarias republicanas. En aquel entonces, si le hubieras preguntado a algún líder republicano, Trump habría sido su 17ª opción. Era una broma. Pero ahora, 3 años después, nadie se ríe. Entonces, ¿qué pasó? Tras la inesperada victoria de Trump en la noche electoral, la mayoría de los republicanos cambiaron de opinión. Muchos de los que habían criticado a Trump ahora se convirtieron rápidamente en sus aliados. El senador Ted Cruz, quien alguna vez calificó a Trump de absolutamente amoral, ahora lo llama audaz y valiente. Durante la campaña, el representante de Carolina del Sur, Mick Mulvaney, dijo que Trump fue uno de los seres humanos con más defectos que se haya postulado a la presidencia. Mulvaney es ahora el tercer jefe de gabinete de Trump. Estos cambios de sentido son embarazosos, pero también preocupantes. Cada vez más republicanos se están convirtiendo en apologistas de Trump, y pocos están dispuestos a hacerle frente. El mensaje clave aquí es, los republicanos pueden ser leales a sus principios o ser leales a Trump, pero no pueden ser ambas cosas. Entonces, ¿quiénes son esos apologistas de Trump? Por lo general, se dividen en 2 campos diferentes. Están los aduladores y los instigadores silenciosos. Los sycophants son los fervientes seguidores de Trump. Realmente creen que el presidente no puede hacer nada malo. Estos son los ayudantes que salen a la televisión para defender incluso las peores decisiones que toma su líder. Estos aduladores simplemente están delirando. Por suerte, son relativamente raras. Por el contrario, el segundo grupo, los instigadores silenciosos, son más comunes. Son personas que saben que Trump es un desastre, pero siguen trabajando para él de todos modos. Siguen sirviendo al presidente porque quieren el poder, y están dispuestos a abandonar sus valores para conseguirlo. Esto a menudo significa quedarse de brazos cruzados mientras el presidente toma decisiones terribles. Por ejemplo, en 2018, Trump cerró el gobierno federal en un vano intento de conseguir dinero para su muro fronterizo con México. La mayoría de sus ayudantes y empleados sabían que era una mala idea, pero nadie habló. Prefieren ver a la nación paralizada que arriesgarse a disgustar al comandante en jefe. Como dijo un asistente, este lugar es tan horrible que literalmente no hay nadie a cargo aquí. Quienes desafían al presidente suelen sufrir las consecuencias. Basta con mirar lo que le pasó a Steve Bannon. Bannon, que alguna vez fue uno de los asesores más cercanos de Trump, fue expulsado de la Casa Blanca por expresar opiniones disidentes sobre las políticas de la administración. Si los que están en el gobierno no quieren alzar la voz, ¿quién puede hacerlo? La verdad es que si el pueblo estadounidense quiere detener a Trump, debe tomar medidas por sí mismo. La mejor manera de acabar con la presidencia de Trump es expulsarlo del cargo por votación. Para muchas personas, cuanto antes termine la presidencia de Trump, mejor. Incluso quienes trabajan en la Casa Blanca han considerado tomar medidas para derrocar a Trump. ¿Cómo sucedería esto? Es difícil. Los asesores más cercanos de Trump tendrían que invocar una disposición poco conocida adjunta a la 25ª enmienda. Este poder constitucional permite a los funcionarios del gabinete destituir de su cargo a un presidente que consideren no apto para sus funciones. Si esto ocurriera, el vicepresidente Pence quedaría al mando. Si bien no se ha hablado formalmente de invocar la 25ª enmienda, ha habido rumores.
Los altos funcionarios de la Casa Blanca incluso han llevado un recuento rápido e informal de quién podría estar dispuesto a firmar el plan. Se ha especulado que Pence daría su aprobación si se le pidiera. Sin embargo, en última instancia, el personal considera que este escenario es demasiado arriesgado. Tal medida sería increíblemente perjudicial y no hay garantía de que Trump deje el cargo sin luchar. Sus seguidores podrían recurrir a la violencia. Estas mismas preocupaciones hacen que la destitución también sea una propuesta arriesgada. El mensaje clave aquí es, la mejor manera de poner fin a la presidencia de Trump es expulsarlo del cargo por votación. La democracia estadounidense ya cuenta con un sistema eficaz para acabar con los líderes no deseados, las elecciones. Si los ciudadanos están realmente insatisfechos con la forma en que se dirige actualmente el gobierno, es su deber hacer oír su voz en las urnas. En 2020, el público tiene otra oportunidad de elegir a su líder, y debe elegir con prudencia. Los ciudadanos deben hacerse preguntas difíciles. ¿Trump refleja sus valores? ¿Un hombre de su temperamento es realmente apto para el cargo más alto? ¿Puede la nación soportar otros 4 años de gobierno errático? Sin duda, la respuesta es no. Los republicanos tienen una responsabilidad especial en este sentido. La elección será entre Trump y un candidato demócrata. La última vez, muchos conservadores optaron por lo primero. A estas alturas, debería quedar claro que no fue la elección correcta. Recuerde que, incluso si vota en contra de Trump, siempre puede votar por candidatos republicanos más respetables en otras contiendas. Si Trump de alguna manera logra ser reelegido, no se sabe a qué desastres y trastornos provocará. Sin embargo, una cosa es cierta, lo que ocurra será el resultado de nuestras decisiones y de nuestra responsabilidad. Elige sabiamente.